ayer hablábamos de que para hablar de la muerte era necesario conectar con la sinceridad. Es decir, podemos leer textos sagrados, podemos aprender religiones, estudiar religiones comparadas, pero no se puede expresar nunca bien si uno no ha tenido cierta experiencia de la muerte. Y no se puede expresar bien si eso no está integrado dentro del corazón, ¿no? Entonces, yo creo que no soy la persona más adecuada para estar aquí, porque no lo tengo, es un tema que no tengo completamente integrado dentro de mi corazón. Estoy en camino, eso sí, eso es la buena noticia, es que por lo menos sí sé que estoy en camino. ¿Cómo se comprueba que se está en camino de comprender la muerte? En casi todas las tradiciones se utilizan metáforas para hablar del más allá. Y se suele decir, como en los libros sagrados, si estamos hechos a imagen y semejanza de lo divino, de alguna manera somos una metáfora de lo divino. Ayer explicábamos la etimología de metáfora, que viene del griego. Meta significaría más allá de, ferein, llevar, y normalmente se traduce o se explica como un desplazamiento de una palabra o una frase, un desplazamiento en el significado de uno a otro. ¿Por qué? Porque hay un parecido entre los dos elementos que se comparan mentalmente, ¿no? De tal manera que si recurrimos al hadith, nosotros aquí venimos representando, aunque esa palabra yo creo que nos viene grande, ¿verdad? El sufismo y el islam, hay varios hadices que son dichos del profeta en que se habla específicamente de este tema como metáfora. Es decir, los tengo por aquí apuntados. El muerto sufre en su tumba como el vivo en su casa. Esto es muy hermoso, ¿eh? El muerto sufre en su tumba como el vivo en su casa. ¿Y si el vivo no sufre en su casa? ¿Y si el vivo disfruta completamente de su hogar? ¿Y si el vivo ha alcanzado dentro de la vida, dentro de esta vida, ha alcanzado el hogar? Entonces no va a sufrir en su tumba. Es decir, hay una comparación, hay una metáfora. Se dice también, visitad las tumbas, pues os recuerdan la muerte. Es decir, hay un espejo en el que mirarnos cuando nos asomamos a la muerte de los seres queridos. Yo he visto morir a mis abuelos, todos tendremos experiencia de muertes cercanas en algún punto, y verlos a ellos nos enseña a morir, ¿no? No solo verlos a ellos nos enseña a morir, sino que aquí recurro a una frase de García Márquez, creo que es en El amor de los tiempos en los tiempos del cólera, dice: nada se parece tanto a uno como la forma de su muerte. Otra metáfora. Hay más hadices, dicen: los hombres están dormidos y cuando mueren despiertan. En este caso lo que comparamos es la vida en la que estamos ahora, la vida del más acá, se compara con un sueño, y la vida del más allá se compara con la vigilia, con el despertar. Si vamos escuchando, intentando integrar dentro de nosotros estos relatos, cuando digo intentando integrar me refiero a no comprenderlos desde la cabeza, desde lo intelectual, sino desde el corazón. El corazón aquí, el corazón se utiliza mucho como en el sufismo, sería y en el islam la morada de lo divino. Cuando digo la morada de lo divino me refiero al órgano fundamental de conocimiento. Ortiz Osés decía, un filósofo español, decía: ¿por qué no llamamos a la razón razón afectiva? Decía él, ¿no? Pero aquí el corazón sería la razón integrada en el uno, la conciencia del uno, cuando todo lo que tenemos a nuestra disposición, nuestra capacidad intelectual, nuestras emociones, nuestra sensitividad y nuestros sentidos, cuando todo se ha puesto al servicio del uno. ¿Por qué? Porque ha tenido experiencia del uno. Entonces el corazón, como órgano de conocimiento, va mucho más allá de la mente o de la capacidad intelectual o de la razón, que en última instancia divide. El corazón es capaz de integrar, es capaz de devolverlo todo a la unidad, y es capaz de percibir la coincidencia que hay en los opuestos, ¿no?
Pues todas estas frases tan metafóricas lo que vienen es justo a eso, a proponernos que las comprendamos desde la integración de los opuestos. Y en ese sentido, tanto los relatos de la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, como yo las experiencias propias que he tenido, o lo que he escuchado de otras personas que me han parecido que han dado relatos sinceros, es que el más allá es, en relación con el más acá, algo más real. El más acá sería una metáfora del más allá. Y los que han tenido esas experiencias cercanas a la muerte dicen, allí el amor es incondicional, pero aquí la incondicionalidad cuesta mucho trabajo, se puede uno acercar, pero está en camino, siempre está en camino, pero nunca está del todo ahí. Allá la experiencia de la realidad es más real, ¿no? Por lo que aquí lo que viviríamos es velados, este término se utiliza mucho también en el Islam, ¿no? Aquí estaríamos viviendo detrás de un montón de velos, que hay que ir puestos en camino, que hay que ir poco a poco desvelando, ¿no? Y dicen, allí yo conseguía comunicar de una manera más real sin necesidad de palabras. Entonces el lenguaje aquí es una metáfora también de algo más real que sucede allí. Y así con todo lo que se habla, ¿no? Entonces, si uno se ha puesto en camino y ha hecho esa experiencia y va haciendo esa experiencia lenta, esto también hablábamos ayer de que el Camino de Santiago es una gran metáfora de la vida, porque hay un destino, el destino es la tumba de un apóstol, hay mucho debate sobre esto, puede ser prisciliano o bueno, pero uno va a visitar una tumba para recordar su muerte, uno va a visitar su muerte, ¿no? Y hay un origen, hay un destino. Cuando uno está puesto en camino, el origen y el destino, de manera casi milagrosa, se empiezan a acercar, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y uno ya sabe que están más cerca, porque se están acercando, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Uno no llega nunca, porque estamos en esta vida, nunca llega a alcanzar la dimensión de lo divino, los océanos y océanos y océanos de beatitud que son lo divino. No lo alcanza nunca, pero puede estar en camino. En la medida en que uno se pone en camino, ya sabe que hay un sentido, ya sabe que hay una dirección, y como sabe cómo estaba antes, ya sabe que no le merece la pena lo que estaba antes, y que lo que estaba antes era una vana metáfora del lugar en el que está ahora. Esto es la condición de la esperanza. En la medida en que estamos puestos en camino, la esperanza brota sola, y no brota como la fe del carbonero. No brota como, como una mera opinión. Bueno, voy a confiar en esto, voy a confiar en el más allá. O no voy a confiar en el más allá. No brota como eso. El fruto es un regalo que trae el hecho de haberse comprometido con hacer una experiencia del sentido, ¿no? Esto sería, ¿no? El conectar con la esperanza como fruto de una experiencia, no como una opinión o una creencia ajena a toda mi vida, o algo que siempre está fuera, ¿no? Y en la medida en que lo vivimos, de repente surge, ¿no? Como una lucecita, ¿no? Como una lucecita, surge esa esperanza, inshallah, si Dios quiere. ¿Quieres añadir algo? Sí, por favor, si quieres completar o continuar. Es que creo que tú has hablado un montón ya, ¿no? Te has ocupado el espacio, no sé si... Que no sé cuánto. Bueno, pues hablo un poco yo entonces. Bueno, pues yo puedo aportar tal vez una perspectiva más psicológica. Yo soy psicólogo, terapeuta, y he ido comprobando de una manera casi empírica en la cotidianidad de mi consulta, ¿no? Tocando carne humana real, no de una manera así abstracta o teórica, como una de las problemáticas que está detrás de la mayor parte del sufrimiento que viene a consulta, a una consulta privada, que es la mía, y no hablo a lo mejor de otro tipo de sufrimiento psiquiátrico o de, digamos, de otra categoría, es que falta la muerte. Que la gente, las personas hoy en día, occidentales, modernos, un poquito aburguesados, como estamos la mayoría, no han sido capaces de confrontar esa realidad de que todo tiene un fin y de que todo acaba y de que ellos mismos van a morir, ¿no? Todos sabemos de cabeza para arriba que vamos a morir, pero muy poca gente de verdad, como dice Mardía, ha integrado esa experiencia. Es muy curioso observar cómo las tradiciones antiguas, ¿no? En todas las tradiciones espirituales, como yo creo que ahora quedará claro, la confrontación con la muerte es algo esencial, incluso en tradiciones arcaicas y tribales, conforma el rito de paso
a la edad adulta, ¿no? En todas las formas de rito de paso que hay en sociedades antiguas siempre hay una confrontación con la muerte que a veces es real. Algunos de los jóvenes o de los adolescentes que hacen el rito llegan a morir realmente. Esto nos dice algo muy fuerte, que es mejor, o al menos en nuestra psique más arcaica sabemos que es mejor una muerte que una vida sin sentido. ¿Y qué es una vida sin sentido? Una vida que no ha confrontado la muerte. De hecho, definir, delimitar, tener sentido es tener límites, ese es ser mortal. Que vayamos a morir es lo que hace que nuestra vida tenga sentido. Si viviéramos eternamente, esto sería una especie de infierno horroroso, una continua y eterna repetición de lo mismo, en que cada día pasaría siempre igual a sí mismo, como el agua que se va por el sumidero, el agua sucia de un día tras otro, y sería todo para nada. De tal manera, yo esto lo he llamado, se me ocurre una idea, viendo así a la gente en consulta y preparándome para venir aquí a hablar de la muerte, reflexionando a ver qué podía decir yo, que esta continua repetición de lo mismo, vivir como si no hubiera muerte o en un mundo sin muerte, jugando a que la muerte ocurra en otro sitio, detrás de la cortina, en el hospital, en otra parte, o en una peli de terror, o en una teleserie. La muerte ocurre en cualquier sitio menos a mí. No, este es el problema esencial, cuando en realidad el rito de pasos sería lo contrario, confrontarme con la realidad de que el que me muero soy yo, y que eso es alucinante, ¿no? Que eso es muy fuerte y nos compromete y nos compele de una manera, o sea, nos interpela de manera directa, nos hace una pregunta y nos mira a la cara, joder, que me voy a morir, ¿no? Entonces esta es la clave del rito de paso. Entonces cuando nos damos cuenta de que cuando yo creo que soy inmortal, que la muerte está fuera, entonces resulta que estamos viviendo en ese infierno de la continua repetición, ¿no? Lo contrario al sentido o lo contrario a la muerte sería el aburrimiento, y sería como ese infierno griego, por ejemplo, la piedra de Sísifo. ¿No os acordáis? Que cada día, ¿cuánta gente conocéis que tiene este problema, ¿no? Que dice, es que por las mañanas me cuesta levantarme, el día me pesa un montón, me voy arrastrando, van pasando las horas a mediodía, a media tarde, hasta que otra vez me vuelvo a acostar, y es que no me quiero levantar, viven su día como ese arrastrar de Sísifo absurdo, repetitivo y continuo la piedra hasta llegar arriba, ¡pum!, para que se vuelva a caer, y otra vez lo mismo, una y otra vez sin ningún sentido, porque no son mortales. La cura o la solución sería precisamente asumir nuestra condición de seres mortales, que también nos pondría desde una perspectiva espiritual, podríamos decir desde el sufismo o desde el islam, como siervos de Dios, ¿no? Ponernos como en nuestro lugar que nos corresponde ante lo absoluto, ¿no? Como criaturas relativas. ¿Y qué es ser una criatura relativa ante lo absoluto? Tener límites, no estar definido y delimitado, porque la fuente del sentido es que vamos a morir, ¿no? Ese es como el cuerno de la abundancia semántica. Si no muriéramos no habría significado, no habría sentido. Y entonces, acabo ya, sería... recuerdo una terapia, esto también lo pensaba al hilo de una chica que tuve, que tal vez era como la más inmortales de los inmortales que vienen a verme, que era como una especie, en un caso real, que era como una especie de muñeca Barbie, que era como la chica perfecta, que vestía perfectamente, que se arreglaba perfectamente, todo el día en Instagram, ¿no? Como una muñeca, ¿no? La veías y no parecía humana, parecía como una carcasa, una muñeca. Entonces ella tenía ataques de ansiedad porque tenía miedo a la muerte. Cosa que vemos continuamente. Detrás de los ataques de ansiedad casi siempre está el miedo a la muerte, es el miedo detrás de todos los miedos, como el malo final del videojuego es la muerte, ¿no? Por eso hay que confrontarla de cara, ¿no? Y entonces esta chica, el primer día tuvo curiosamente, esto es una nota psicoanalítica, ¿no? Curiosamente esta chica solo tenía los ataques de ansiedad cuando estaba delante de su padre, ¿no? Y entonces el padre, la pobrecita, que la quería muchísimo, claro, porque ella de alguna manera había sacrificado su vida para el padre. Ella era como la perfecta muñeca que quería el padre en su imaginación de manera inconsciente. No es que el padre fuera de un cabrón que decía, tú tienes que ser como una Barbie, ¿no? Son juegos inconscientes muy sutiles, ¿no? Pero ella toda su vida era como un homenaje a ese padre que quería una muñeca Barbie como hija, ¿no? Y entonces ella tenía los ataques delante del padre, que claro, la metía en el coche, pobrecita, la consolaba, no te preocupes, que no te vas a morir, que eres joven y saludable. La llevaba al hospital y allí pues te hacen lo que te hacen en el hospital con un ataque de ansiedad, te dan un Valium, una palmadita en la espalda y para casa, ¿no? Entonces vino a verme y el primer día tuvo un ataque de ansiedad en mi consulta, lo cual está muy bien, implica que hay buena transferencia, que se siente cómoda conmigo, ¿no? Que me ve como al padre de alguna forma. Y entonces a mí se me ocurre, en vez de decir lo que todo el mundo le dice, no te vas a morir, yo le digo lo contrario, ¿no? Es que a lo mejor ella me dice, es que siento palpitaciones tal, creo a lo mejor me da un infarto, me voy a morir. Y yo le dije, sí, es que te puedes morir, claro, a lo mejor en 50 años, pero a lo mejor ahora también te puedes morir, no tengo nada que garantice que no te puedas morir ahora mismo. ¿Y qué pasó, no? ¿Que se le aumentó la ansiedad? No, lo contrario, ¿no? Alguien le estaba diciendo, era algo obvio, ¿no? Alguien estaba poniendo en palabras, como dice Lacan, pasando la verdad por el desfiladero de la palabra, alguien estaba poniendo en palabras claras una verdad obvia que nadie le había dicho, ¿no? Entonces a partir de ahí fuimos trabajando desde esa línea. Ahí lo que vimos también es que detrás de este caso no había tanto el miedo a la muerte, lo que esconde realmente en muchos casos en terapia, no es tanto miedo a morir como morir antes de tiempo, es decir, antes de haber empezado a vivir la vida, ¿no? Antes de haberme comprometido yo mismo de verdad con mi vida auténticamente y vivir mi propia vida. Si ahora me llega la muerte siendo una Barbie o una niña de papá, no he empezado a vivir, muero como un adolescente
a una niña, claro, eso es terrible, ¿no? Detrás del miedo a la muerte hay miedo a la vida, en realidad, o a no vivir plenamente la vida. De hecho, esta chica soñaba con un videojuego repetidamente que se llama Half-Life, que no creo que aquí muchos juguéis a videojuegos, pero Half-Life significa media vida, ¿no? Porque ella llevaba como una vida media, ¿no? Y entonces, al acabar esta terapia, según íbamos avanzando, trabajando este tema de la integración de la muerte, que lo trabajo muchas veces en consulta, ella lo que me decía, caray, me has hecho un regalo increíble, ¿no? Lo que me ha curado es un regalo que me has hecho tú, ¿no? Yo no hago nada en realidad, ¿no? Pero bueno, en este lenguaje así. Y digo, ¿y qué te he dado? ¿Qué te he regalado? ¿No? Y dice, bueno, me has regalado la muerte, ¿no? Y a partir de eso puedo vivir, ¿no? Wow. Pues, no, qué bonito, ¿no? Wow. Y ya está esto, venga. Muchas gracias por esta Bueno, agradecer a nuestros dos compañeros de Ciclismo que hayan hecho esta introducción tan abundante, porque claro, habéis tocado como de muchos lugares, ¿no? Desde los más terrenales hasta los que están también más arriba. Les agradecer. Bueno, seguimos con Edith. Muy buenos días. Pertenezco yo a la Sociedad Espiritual Mundial Brahma Kumaris y este es un documento oficial, de manera que voy a leerlo textualmente. Si bien la pandemia representa una amenaza global para la paz y la seguridad, también representa una oportunidad para demostrar la unidad y unir nuestras manos. Desde el punto de vista espiritual, entendemos que lo que estamos experimentando tiene sus raíces en nuestras acciones pasadas. Ha habido muchas señales de que las cosas a nivel mundial van en dirección equivocada. El viejo paradigma nos ha fallado y no cumple la promesa de un mundo mejor. A medida que reflexionamos, está claro que el cambio necesario es radical. Una cosa es, por supuesto, lidiar con los vicios y superar las crisis inmediatas. Pero, ¿qué lecciones espirituales debemos aprender? Y sobre esa base, ¿qué cambios debemos hacer? Es nuestra conciencia la que sustenta nuestra toma de decisiones, nuestras acciones y comportamiento consecuentes. Por lo tanto, se necesita una profunda transformación interna en este momento. La transformación interna comienza con un cambio en la conciencia, que conduce a un cambio en nuestra actitud y la visión que tenemos. Con una visión diferente, tomamos medidas diferentes. Tomarse el tiempo para reflexionar cada día sobre cuán estrechamente está conectada la familia humana con el mundo natural. Dejará en claro que la conciencia que tenemos y las acciones que tomamos como resultado de esa visión se extienden por todo el planeta, tocando a todos sus habitantes. Hace algunos años, Daddy Yankee, líder de Brahma Kumaris, quien falleció recientemente, habló sobre este efecto dominó y cómo puede funcionar para mal y también para nuestro propio beneficio. Hablamos sobre la ciencia, la tecnología y los medios han hecho de esta una aldea global. Hay un tipo de intercambio que hace que el mundo sea global. Un pájaro de Asia puede traer gripe al resto del mundo. Lo mismo puede suceder con la difusión de un cambio de conciencia. Cuando las suficientes personas comienzan a experimentarse a sí mismos y a la humanidad de una manera que no esté limitado por el mundo físico, en la forma ilimitada en que Dios nos ve, el mundo llegará a un punto de inflexión y amanecerá en una era de la verdad. Algo más allá de la grandeza, página 93. Cada uno de nosotros puede apoyar un cambio en el mundo natural a través de nuestros pensamientos y reflexiones. Es un regalo para el mundo cuando nos sentamos a meditar y ofrecemos una visión elevada. Brahma Kumaris extiende y entiende
que la meditación es una herramienta poderosa para cambiar nuestra conciencia y restaurar la paz y la armonía en nuestro planeta. Podemos ahora unirnos y crear pensamientos pacíficos y positivos para el mundo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Edith. Vamos a continuar un poquito centrando por el tema, ¿no? Que nos proponéis, que proponen así las tradiciones religiosas en cuanto a su visión del más allá como esperanza, también como juego sobre las padres que estamos viviendo en estos momentos. Ese es un poco el tema de fondo. A partir de ahí, pues, Marc, yo que ya estás con el micrófono preparado, así que adelante. Me ha caído aquí. Bueno, buenos días a todos. Yo me estoy escuchando con mucha atención y mucho gusto los aportes nuevos de la mañana, y voy a rescatar el título de la mañana de hoy, que es ese más allá, y desde el budismo zen, que es lo que en este semicírculo, en este círculo, le trato de darle voz, y ligándolo un poco a lo que estaba diciendo Rafa y sobre fue en mi caso el convencimiento de que la gran parte, por no decir el 100% del malestar psicológico que tenemos en los países occidentales tiene que ver con con este esconder de la reflexión pública, pues las reflexiones sobre el tema de la muerte. Está descartado, empieza tímidamente a cambiar gracias a que pues algunos pues hemos asumido que desde la práctica espiritual o no, desde sencillamente la humanidad, poner un poco de cordura a la hora de acompañar y de vivir el final de la vida de una manera más cuerda, de una manera que internamente sentimos como esencial, ¿no?, de acometer en este tiempo. Entre otras cosas porque la espiritualidad, ya sabéis, es considerada en el mundo, en el paradigma materialista científico en el que nos movemos a nivel social, es considerada como del ámbito de lo privado, de las creencias, y que no importa, eso tiene que quedarse. Entonces, en lo privado, digo, eso tiene unas repercusiones importantes a la hora de vivir el morir. Y por tanto es muy importante que reflexionemos también desde la espiritualidad. Por eso le decía ayer a Koldo que es muy importante que desde las voces de las diferentes tradiciones, y no solamente tradiciones religiosas, sino vías espirituales, todas en común, como decía ayer, tienen esta mirada de la sabiduría que hemos heredado en diferentes tradiciones, de que maduramos como seres humanos adultos cuando nos ayudan a afrontar el tema de la muerte, cuando nos enseñan en la adolescencia, en los ritos de paso o en los ritos de paso de cualquiera de los grandes cambios de la vida. Desde la perspectiva del budismo zen, que es a la que yo le doy voz hoy por la mañana aquí, realmente la cuestión temporal, cuando hablamos de más allá, parece que estamos preocupados en lo que habrá después. Yo creo que es una mala interpretación de lo que todas las tradiciones están diciendo sobre más allá. Tiene más que ver con la trascendencia de la idea que tengo de mí misma, de mí mismo. Porque más que en la línea temporal, me refiero, que desde el budismo zen de lo que se trata es de afrontarse uno a sí mismo, invirtiendo el foco de atención que normalmente está exteriorizado, llevándolo a la experiencia del momento presente. Y si ahí uno persevera en los múltiples evitamientos, las evitaciones que nos hacen contactar con lo que realmente brota en el momento presente, pues uno tiene la experiencia de lo real y no necesita esperar a morirse para vivirlo, porque realmente el esperar un más allá después puede ser
una idea que calma la angustia de muerte, pero que no necesariamente tiene que ser, digamos así, cuando llega, ¿no? Así que el más allá entendiendo como la forma de afrontarse uno a sí mismo ahora. El maestro Sogyal Rinpoche decía que afrontar el tema de la muerte es afrontarse uno a sí mismo. Y afrontarse uno a sí mismo es un poco lo que estábamos comentando ahora. Porque si no afrontamos este tema, tendremos muchas dificultades para afrontar el tema de la muerte, y de hecho lo que sucede en las sociedades occidentalizadas en el paradigma material científico es un montón de reacciones poco maduras desde el punto de vista existencial. Es como si fuéramos adolescentes que no hemos superado esa herida psicológica que abre una grieta en el narcisismo infantil y que permite a partir de ahí empezar a tocar lo real, y eso sí es lo que nos proporciona una autenticidad, como decía Marcia, ¿no? Una honestidad, y ese es el cultivo. Yo no diría tanto el cultivo en el presente, si no vamos adquiriendo esa lucidez en el momento presente. ¿Quién nos dice que vayamos a tener esa lucidez cuando muramos? Eso es un cultivo, es una manera de, ¿no? Entonces solamente quería terminar esta intervención diciendo que en las tradiciones espirituales que tienen formas religiosas hay dos dimensiones. Está la dimensión vertical en todas las tradiciones. La dimensión vertical es aquella que mediante ritos, mediante ayunos, mediante la inmovilidad, mediante toda la tecnología, como decía ayer, la alta tecnología para afrontarse uno a sí mismo, te conectan, te religan, en el sentido de religare, de religión como una forma de unirse, ¿no? Y todas las tradiciones religiosas han vehiculado esta dimensión vertical, que es la que podemos y la que debemos cultivar para que sea una experiencia orgánica, la de la lucidez en el afrontamiento, y no esperar a que mágicamente cuando llegue la muerte pues lo que tenga que ser venga a mi rescate, ¿no? Sino que es ahí. Entonces esta dimensión vertical si mengua, si no se cultiva bien, las religiones cuando se sitúan en esa horizontalidad, que es cuando los ritos sirven como cohesión social, sirven para afianzar la identidad, para afianzar una estabilidad psicológica que es muy necesaria también y que nos permite mantener relaciones sociales en una misma identidad, y eso es muy valioso, ¿no? Pero debe haber un equilibrio entre esta dimensión vertical y la dimensión horizontal, porque si hay un desequilibrio en una o en otra, no hay equilibrio, y por tanto hay sufrimiento, y por tanto no hay una buena preparación. Vamos a decir, un buen cultivo para que cuando nos llegue el momento de la muerte física, que no es más que un poderoso momento de transformación, pero solo uno más en este ciclo, en este momento presente. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. He perdido un estatus, he perdido una pareja, he perdido un trabajo. O sea, ¿cómo vivimos las pérdidas cotidianas? Pues eso es lo que nos da un poco la pista de cómo viviremos el momento de la gran transformación. Salvo que en todas las tradiciones se dice que el momento el tiempo de morir es de un gran potencial de elevación, de liberación, no solo de la persona, sino evidentemente de todo lo que existe, porque todo está unido. Bueno, esto es lo que se me ocurre por ahora, así que gracias por la... Gracias, Marta. Vamos a pasar a la palabra a Luis.